Salam aleikum, aleikum en sala. Mi nombre es el Tata José Ramos de la Rama Chamalonga. El tema que vamos a hablar es sumamente interesante. Compré un muerto. Así mismo. Hay personas que quieren tener una espiritualidad en la cual desea que esta espiritualidad o este espíritu le ayude a resolver una serie de problemas en su vida personal. Entonces, como, como tienen ese deseo de conseguir un espíritu desencarnado, o sea, que ellos lo que quieren buscar es una persona este, que ya no está en materia, que está fallecida, que es un espíritu, básicamente para poder invocarlo, llamarlo en los momentos que ellos necesiten, para entonces pedirle que resuelva ciertos problemas de su vida personal y que ese muerto esté atado a sus órdenes y que le responda todo lo que ellos pidan o la persona le pida a esta espiritualidad. Lamentablemente hay un negocio sobre esto y eso tú lo vas a ver mucho en la práctica de la 21 división, en el vudú haitiano. Te venden desde un muerto hasta un diable. Entonces, cuando tú vas a hacer ese tipo de negocio con los practicantes del vudú, estoy hablando de un Jugan, de un Bokor, o en el caso los brujos de la 21 división, de la República Dominicana, Haití, pues ellos te dan un muerto, una gran suma de dinero que te piden, a veces 5,000, 10,000, depende. Si es un diable va a costar más. O para los que no quieren, los que no puedan entender lo que es un diable, es un demonio. La cuestión es la siguiente, que esto se presta mucho a que te cojan de bobo, de soquete, que te den, tú quieres que te den una espiritualidad y en el fondo no te la dan, es un fake muchas veces, o a veces te dan una espiritualidad que más que ayudarte, lo que hace es desayudarte. Entonces, hay que hablar las cosas claras y precisas. En el palo, en el palo, no se venden muertos. Específicamente el Tata Inquisimalongo, que tiene el conocimiento de invocar, pastar y fundamental, que eso es básicamente las tres funciones que puede hacer el Tata Inquisimalongo. Lamentablemente no todos los Tata Inquisimalongo saben invocar, saben pastar con un muerto y menos fundamental. Eso es bien importante que usted lo tenga presente. Que aquí se está entregando fundamento y las personas no saben un pepino angolo de lo que significa trabajar como un muerto que vive en una prenda. En el palo no se compran muertos, o sea, el Tata Inquisimalongo, el muerto básicamente lo recibe de su padrino, puede ser que le dé un muerto fundamentado a través de una iniciación y en el cual le da el título de Tata Inquisimalongo, pero no necesariamente, porque aquí el problema es el Tata Inquisimalongo, el padrino. Básicamente el padrino te puede dar un fundamento ya con una espiritualidad ahí, pero
a quien se le otorga ese fundamento no sabe un pepino angolo de cómo trabajar con ese espíritu que vive en ese fundamento. Muchas veces se le entrega un fundamento a una persona que no es mediunidad, o sea, o que no tiene la mediunidad desarrollada. Los espiritistas kardecianos decían que todos los seres humanos eran mediunidades. Pero hay algo fundamental cuando tú eres mediunidad, y es que tú tengas la capacidad de hablar con un espíritu desencarnado, poder comunicarte con ese muerto. Y mucha de la gente que trabaja, que ha sido iniciado en el palo, no sabe hablar con el muerto, y menos sentir al muerto a través de los sentidos externos, y utilizar su mente para poder interactuar con ese espíritu desencarnado. Porque aquí hay una teoría de que para tú poder hablar con el muerto, tú lo tienes que incorporar en tu materia. Y no necesariamente usted tiene que caer en un trance para poder comunicarse con ese muerto. Simplemente, si usted abre su mente como un canal a esa espiritualidad, el muerto desencarnado puede comunicarse con usted de forma telepática, mental, sin tener que usted pasar muerto, como se llama vulgarmente, o ser caballo del muerto, ni nada por el estilo. Incluso el comunicarse con el muerto a nivel telepático implica menos desgaste de energía vital en la mediunidad. Eso es importante, porque ese es uno de los beneficios principales cuando usted telepáticamente se comunica con un muerto, con un espíritu desencarnado, con un enfumbe, como usted le quiera llamar. Porque usted darle materia a un muerto, y como usted ve muchos practicantes del palo dándole materia a cuanto espíritu aparece, sin saber la naturaleza de ese espíritu, qué inclinaciones tiene, porque aquí usted ve de todo un poco. Cuando usted le da su materia a un muerto para que se pueda manifestar, implica una degradación energética en usted. O sea, su energía vital, usted empieza a desgastarla cuando usted entra en un trance o pasa muerto, como dicen aquí en Puerto Rico. Y usted lo ve claramente cuando la persona da su materia para que el muerto se manifieste y empieza a hacer un sinnúmero de cosas en esa reunión espiritual. Después que el muerto abandona el cuerpo físico de la mediunidad, usted ve que la persona está completamente agotada, desgastada energéticamente. Y a veces él no te tiene que decir, mira, yo estoy cansado. Es que eso implica un desgaste energético, el tú pasar muerto en tu materia. Por lo tanto, este servidor ha trabajado toda la vida en la comunicación con los muertos a través de forma telepática. Yo he preparado mi mente para conectarme. La mente de la mediunidad se conecta con la espiritualidad o el espíritu desencarnado que desea tener algún tipo de interacción conmigo. Por lo tanto, uno tiene que tener una serie de destrezas para poder comunicarse con el muerto. Y la forma más segura de comunicación con el muerto es telepática. Pero volvemos al tema.
Ha hablado personas conmigo que han ido a la República Dominicana, Haití, a comprar un muerto. Y transacciones de $5,000, $10,000. Cuando yo le dije a esa persona que no hace falta comprar un muerto a un Hogan, a un Bocor, a un brujo de la 21 División, que no hace falta comprar un muerto o un espíritu, que usted puede trabajar con un espíritu desencarnado si usted domina principalmente la comunicación con el espíritu, o sea, para que usted tenga su mediunidad desarrollada. Usted puede contactar ese espíritu, saber a qué espíritu usted va a llamar a invocar. Entonces, cuando usted sabe a qué espíritu usted va a llamar, porque usted conoce la historia, cuando ese espíritu estaba en materia, y usted quiere que le ayude en su vida presente, pues usted primero tiene que invocar a ese espíritu. Usted tiene que tener el nombre de la persona a quien usted va a invocar, tiene que tener una foto de esa persona, tiene que tener una información básica de qué espíritu usted va a invocar. No es invocar a tu Tirimundi, invocar para que llegue un muerto ahí porque usted lo está solicitando, no. Cuando se invoca, se debe saber a quién se está invocando. Se debe tener una foto de la persona. Usted debe tener un resumen o una historia de esa persona cuando estaba en materia. Saber si ese espíritu tiene inclinaciones buenas o inclinaciones malas. Cómo fue su caída de ese espíritu. Cuando digo caída, es su momento de la desencarnación de ese espíritu. Si murió por enfermedad, si murió por un accidente, si murió asesinado. Las circunstancias por las cuales una persona fallece. Eso usted tiene que saber toda esa información. Eso es cuando usted quiere buscar un espíritu. Porque en las prácticas, cuando usted va a fundamentar un muerto en esta rama en particular, hay unas oraciones para atraer a los espíritus específicos que nos pueden ayudar en nuestro fundamento, que pueden trabajar con nosotros. ¿Entiende? Ese tipo de invocación es una invocación donde se invocan todas las fuerzas espirituales de la rama a la cual yo practico. Y entonces el iniciado hace estas oraciones y para crear el campo energético espiritual propicio para que entidades espirituales que están en condiciones de ayudarnos a nosotros en nuestro camino espiritual puedan llegar y puedan darnos el apoyo espiritual que nosotros necesitamos en este plano material. La invocación de un espíritu desencarnado es fundamental. Y hay invocaciones para atraer un espíritu en particular, y hay invocaciones para atraer un espíritu que va a vivir en un fundamento. Esto, muy pocos paleros te van a hablar de esto, pero cuando tú vas a invocar un espíritu para que viva en un fundamento, usted tiene que invocar todas las fuerzas espirituales de su rama espiritual, que son los que establecen el orden de lo que va a vivir en ese fundamento. Porque el que establece el orden de espiritual y del el espíritu que va a vivir en esa prenda, ese fundamento, son los muertos de tu práctica espiritual, específicamente tu rama.
tu tronco, los seres que trabajan con la rama que usted pertenece, sea Mayombe, Quimbisa, Chamalonga, porque todas las ramas del palo tienen un grupo de entidades espirituales que trabajan con ellos. Puede ser para cosas buenas o para cosas malas, porque lamentablemente hay practicantes de la rama Mayombe, Quimbisa, Changani, Mayaca, que trabajan para la luz y trabajan para la oscuridad. Y ellos invocan en los espíritus, muchas veces espíritus del bajo astral, espíritus endoki o espíritus endundu. Entonces, eso es importante, que la persona que quiere entrar a un monanzo sepa qué tipo de espíritus son los que invocan en el monanzo que usted se quiere iniciar. Pues volviendo a lo de la venta de espiritualidades. O sea, no hay necesidad de pagar altas sumas de dinero para conseguir un espíritu. Yo he conocido personas que no son paleros, que son básicamente personas que practican lo espiritual, que tienen espíritus que trabajan con ellos y que la primer paso inicial para trabajar con esos espíritus es que los ha invocado, los ha llamado, ese espíritu se ha presentado, esa mediunidad ha pactado con ese espíritu, mira, le ha pedido al espíritu pues que le colabore en sus asuntos espirituales dentro de su altar. Y este espíritu ha cedido, ha estado de acuerdo. El espíritu ha pedido una serie de ofrendas, ha pedido una serie de requisitos para el poder trabajar. Hay espíritus que buenos y benévolos que quieren trabajar contigo, pero te ponen unas condiciones. Hay espíritus, bueno, yo voy a trabajar contigo, pero usted no puede estar haciendo maldad. Usted no puede estar haciendo magia negra. Usted no puede estar haciendo cosas malas. Y te lo dicen claro. Mira, yo me acuerdo una madama que se apareció en una reunión. Y la madama fue clara y específica a través de una persona que pasó el espíritu de la madama y empezó a hablar. Lo recibía de forma telepática y la señora empezó a hablar lo que la negra le estaba diciendo. La negra dijo: yo estoy dispuesto a trabajar con ustedes, pero no pueden trabajar la cosa mala. No me pueden pedir a mí hacer cosas para hacerle daño a los vivos, porque yo no brego en eso, ¿entiendes? Los muertos ponen condiciones para trabajar contigo. Entonces, por eso, la gran parte de la gente que hace invocaciones a espíritus desencarnados es para contratarlos o más bien contactarlos para negociar con ellos para que le hagan maldad a un encarnado, a un vivo. Eso es lo que usualmente tú ves en este mundo. Se buscan espíritus más para la cosa mala que para la cosa buena. La cuestión es la siguiente. Si la persona en mediunidad sabe invocar, sabe pactar con ese espíritu, y si es practicante del palo, pues después de pactar, puede entrar en un proceso de fundamentación. Pero un muerto que vive en una prenda en el palo debe ser un espíritu que ha pactado con el Tata Inquisimalongo o con el practicante de palo, y él está ahí
porque ha llegado un acuerdo con usted para trabajar con usted la obra espiritual. Por lo tanto, esos que te dicen que yo tengo un muerto encadenado, que mi muerto es mi esclavo, viven en la isla de la fantasía, porque los muertos, usted sabe que un muerto es un espíritu desencarnado, es una entidad inmaterial. Usted va a encadenar a un espíritu. Yo me acuerdo una yayanquisi, bendito, que le dieron un muerto. Yo me acuerdo que ella me enseñó dónde tenía el muerto. El muerto tenía cuatro cadenas, era como un muñeco de yeso, un negrito, de una imagen de un negrito en yeso. Y, y tenía cuatro cadenas en forma de cruz para entonces ese negrito ella lo amarraba, lo encadenaba con las cuatro cadenas cuando, o sea, vamos a explicarlo bien para que usted tenga lo que yo vi, porque ella me lo enseñó. Porque ella trabaja en una botánica y su esposo se dedicó más a la cuestión de la santería, ella se dedicó más al palo. La cuestión fue que ella me presenta su muerto que le entregó su padrino. Veo un negrito, una figura de un negro congo, básicamente como los negros congos que tú ves en la botánica, una imagen de yeso. Y en el piso habían cuatro cadenas. Cuando el muerto no estaba trabajando, ya la encadenaba ese muerto con esas cadenas. Y cuando iba a trabajar la obra, abría los candados para que el muerto saliera a trabajar. Así era. Eso es basado en el concepto de que mi muerto es mi esclavo. Y la realidad es que las cadenas no amarran a los muertos. Ella pues le creyó esa película a su padrino, de que podía encadenar un muerto. Un muerto no se encadena. La forma que tú tengas a un muerto al lado tuyo, en el cual tú no has pactado, es que ese es un espíritu que en el mundo material, en el mundo espiritual, perdón, en el mundo espiritual donde él está enredado, él está perturbado, él no sabe dónde está. Eso es cuando tú te llevas un espíritu de una persona que en materia tenía vicio de sustancia y murió de una sobredosis. Eso uno lo ha visto. Él viene, jala ese espíritu está confundido porque obviamente el problema de adicción no se va porque se murió. En el plano espiritual, él sigue teniendo un problema de adicción. Y por eso estos espíritus se pegan por afinidad. Eso es básico de Allan Kardec. Eso es Espiritismo 101. Por afinidad, hay un encarnado por afinidad que se está metiendo sustancias ilícitas. Y entonces pues, este espíritu que dejó su materia todavía tiene ese deseo de meterse sustancia, de usar sustancia, entonces se pega al que la está usando por afinidad. Y por eso es que muchas personas terminan en campo finda, porque hay gente que usa sustancia y no es porque por decisión propia. Muchas veces es porque tienen un espíritu que está al lado que los incita al uso de sustancias. Cuando un Tata Inquisimalongo fundamenta a un adicto en su prenda, lo más seguro es que el Tata Inquisimalongo que fundamentó ese muerto en esa prenda
termine con un problema de adicción. Lamentablemente eso es así, porque el muerto camina con el tatanquisimalongo. También pasa, esto se ve bien común más de lo que usted cree. Un tatanquisimalongo que fundamenta en su prenda a un muerto que cuando estaba en materia tenía problemas con el alcohol. Y el tatanquisimalongo no era muy dado a estar consumiendo bebidas alcohólicas, y desde que fundamentó este muerto en su prenda, arrancó a beber hasta sábado, domingo y lunes como una canción de merengue, y de la noche a la mañana se alcoholizó. ¿Y por qué fue? Porque fundamentó un muerto o un espíritu desencarnado que tenía un problema de dependencia a los espíritus destilados. Así que eso le dice de forma fina al alcohol. Entonces, pues, ese es el problema. Igual que si usted eres tatanquisimalongo o yayanquisi, porque en el caso de una yayanquisi fundamenta una muerta, y esa muerta, cuando estaba en materia, era enamorada. Era una mujer que buscaba muchísimas parejas. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasa ahí? Pues la yayanquisi, por afinidad, empieza a buscar hombres, a tal punto de que termina en liar con algún varón de la calle. Se puede envolver hasta con un cliente que atienda, porque esa espiritualidad que ella fundamentó ahí la está incitando a buscar hombres, pareja. Y a veces esto termina hasta en divorcio, porque si la yayanquisi tenía a su esposo y esa muerta que está ahí le gusta la infidelidad, le gusta los amores prohibidos y le gusta toda esa vaina, entonces usted, como por afinidad, esa muerta se va a unir a usted, y ahí usted va a terminar divorciado. Esa es la realidad. Entonces, ese detalle de qué espíritu yo introduzco en mi fundamento, se descuida mucho. Como yo he hablado en otras ocasiones, que vienen tatanquisimalongo, construyen una prenda, y en esa prenda y buscan un espíritu, van al Campo Santo, Campo Finda, a buscar un espíritu, y resulta ser que ese espíritu, ese espíritu desencarnado, murió en la iglesia pentecostal, o sea que era un practicante pentecostal. Entonces, cuando él fundamenta ese muerto en la prenda, hay una resistencia de ese espíritu, porque dice: ¿por qué este señor me trae aquí a hacer magia negra, a hacer brujería, a hacer cosas malas, si yo creo en Cristo? Aleluya. Sí, porque hasta ese muerto empieza a hacer alabanza al Señor y a decir hijo del diablo. Cuando usted muere, cuando tú introduces un espíritu de una persona fallecida que estaba en la iglesia pentecostal, cuando estaba en materia, que él murió perseverando en la religión pentecostal, y usted lo pone en una prenda de palomonte, mayombe, quimbisa, lo que usted practique, ese muerto
Ese muerto se va a negar a todo lo que usted le pida. Porque a veces los Tata Malongo y la Yayan Kisi violentan el libre albedrío de los espíritus. Los espíritus tienen libre albedrío igual que los seres humanos. Los espíritus tienen libre albedrío. Usted no puede coger un espíritu a la cañona que tiene que hacer esto o lo otro. Los espíritus trabajan mejor si las cosas son libres y voluntariamente. Pero como yo les digo, que con esto de los espíritus esclavizados, aquí no es espíritu esclavizado, aquí son espíritus manipulados, que son engañados por el Tata Malongo, por la Yaya. Entonces le hacen una serie de promesas porque como ese espíritu está perturbado, salió de este plano material en una crisis. Y muchas veces están todavía en esa lucha de que yo estoy vivo, estoy muerto. Pues ahí los Tata se aprovechan para manipularlos y ponerlos a hacer lo que ellos le dé la santa gana. Pero no hay esclavitud. Lo que hay es engaño, como muchas veces hay personas que manipulan a otras para que hagan cosas. Lo mismo pasa en el mundo espiritual. Esas cosas no te las habla ningún Tata Malón en estos videos. Mira, una cosa que voy a hablar porque me preguntaron un suscriptor. Y quiero que usted escuche bien esto. La práctica del palo, de por sí, nadie, ningún Tata Malongo puede decirte que puede hacer una práctica libre de karma. Eso es un disparate. Eso porque me lo trajo un suscriptor y quiero contestarlo. Práctica de palo libre de karma. Pero yo quería investigar el contexto de este comentario porque es un comentario bastante controversial. Y lo que resulta ser que este Tata Malongo, desorientado, que no sabe lo que es la ley de retribución espiritual, la ley del karma. O sea, él le transmite a sus ahijados, porque esta persona es ahijado de él, de que tú puedes hacer maldad y que no hay ninguna consecuencia ni te va a echar ningún karma. Eso es un disparate mayúsculo. Un Tata Malongo que te diga que tú puedes hacer maldad y que no hay consecuencias kármicas, él te está engañando asquerosamente. Esa es la palabra. Si usted está trabajando magia negra, magia de mano izquierda, o lo que sea, hechicería, lo que usted esté haciendo, acciones dirigidas en contra de un encarnado, de un vivo, eso tiene consecuencias kármicas. Y usted, si usted le hace una brujería, una hechicería a una persona que no le ha hecho absolutamente nada, una persona que no tiene nada en contra suya, que usted por puro capricho o porque alguien le pagó para que usted lo hiciera, usted le hace daño a una persona inocente, porque es inocente, porque es una persona que no tiene que ver nada, una persona que está viviendo su vida y usted viene, pues no, yo le quiero hacer la brujería a fulano de tal, y usted le hace la brujería a fulano de tal, la hechicería, lo que sea. Usted se está echando un karma negativo. Y eso es una carga kármica que usted se echa. Y la cuestión es que usted acumula karma negativo. Y a la hora de la verdad, en el conteo kármico, cuando usted desencarna, eso es sumamente importante. Porque eso va a depender mucho del nivel el nivel
vibratorio energético que usted tiene y hacia qué plano usted se va a dirigir. O sea, un karma negativo que usted, si usted toda la vida se dedicó a hacer maldad, usted desarrolla una gran cantidad de karma negativo y eso tiene unas consecuencias en el mundo espiritual. O sea, con un tatenquisemalongo carifresco te dice a ti que tú puedes hacer maldad y que no tiene consecuencias, eso es un practicante del palo ignorante de las leyes espirituales, totalmente. Si usted hace maldad, usted desarrolla karma negativo. Si usted utiliza el palo para hacer cosas buenas o ayudar a los demás, pues usted va a recibir karma positivo. Esa es la que hay. Y hay tatas ignorantes que te dicen, no, la ley del karma no existe. Mire, ignorante. No todos los bacongos, no todos los grupos étnicos en el Congo hablaron de todo lo que implica el mundo espiritual. Te dieron medio pocillo, te dieron una información básica. Lo vemos en la cosmología Congo, lo vemos en los escritos bacongos y todas estas cosas, pero ellos, como toda cultura que entra en los aspectos espirituales, pues tienen ciertas limitaciones, no conocen conocer el mundo espiritual. Cuando hablamos del mundo espiritual estamos hablando de un mundo amplio, infinito, donde hay millones y millones de espíritus, que hay niveles de vibratorios energéticos, hay desde el plano más bajo al plano más alto. Estamos hablando de un conocimiento muy amplio que no debe extrañarle a nadie que haya una limitación de la tradición bacongo con respecto al mundo espiritual, igual que en otras prácticas mágico-religiosas. ¿Cómo uno sabe del mundo espiritual? ¿Cómo funciona el mundo espiritual? En la práctica. Cuando uno se adentra a trabajar situaciones y te das de cuenta de que hay unas leyes. Está la ley de la polaridad, la ley de la vibración. Está la ley de la causa y el efecto. Eso tú lo puedes ver. La ley de la causa y el efecto tú lo puedes ver. Si tú haces algo, hay unas consecuencias, sean positivas o negativas. Así que la ley de causa y efecto existe. La ley de atracción también existe. Hay cosas que se atraen y hay cosas que se repelen. En la electricidad, si usted ha estudiado electricidad, pues ahí le van a explicar sobre eso. En la ley de la polaridad. También para uno nacer tiene que haber un principio de polaridad. El óvulo de la mujer y el espermatozoide del hombre. O sea, todo es, hay unas leyes está la ley mental, está la ley de causa y efecto, la ley de vibración. O sea, hay una serie, el principio de Thorne, que muchos tatanquisemalongos ni los quieren estudiar, pero esas son las leyes. Si tú lees ese principio de Thorne, tú vas a ver que muchas de esas leyes están reflejadas en nuestro mundo material. Así que los negritos congos no sabían todo lo que, o sea, el mundo espiritual es muy amplio, el mundo astral es muy amplio. La mejor descripción es lo de Santa Teresa. Hay muchas mansiones, hay muchas casas. Pero las casas y las mansiones y los lugares va a depender del nivel vibratorio de la persona cuando desencarna. ¿A dónde es que va a ir? Hay gente que lamentablemente no puede subir a planos astrales elevados porque todavía está pegado a los apegos materiales. Y entonces si tú estás apegado a cosas materiales,
estás apegado a cosas, a personas, pues obviamente tú te vas a quedar pegado en el intermundo, que es la colindancia entre el mundo espiritual y el material. Así que eso hay que dejarlo bien claro para que usted lo tenga presente. Entonces las consecuencias, vamos a ir al grano aquí en cuanto. Si usted viene y compra un espíritu a un Hogan, a un brujo de la 21 división, un muerto comprado, como ellos le llaman, y usted no sabe cuál es el espíritu, o sea, qué tipo de espíritu usted compró, y usted se lleva ese espíritu, y ese espíritu tenía malas costumbres, o era un espíritu, para poner un ejemplo, me escribió una vez una dama, hace mucho tiempo atrás, que compró un muerto. Ella practicaba la 21 división, pero ella compra un muerto para ella trabajar los asuntos de sus clientes. Resulta ser que ese muerto que ella compró, ella no investigó la historia de ese muerto, y resultó ser que era un abusador de mujeres. Entonces esta practicante de la 21 división, que me consulta a mí su situación, me trae a colación que cuando trae esa espiritualidad de Haití acá a Puerto Rico, que por las noches empezaba a sentir golpes en el cuerpo. Y específicamente no solamente golpes, sino moretones que quedaban reflejados en su cuerpo físico. Y esa fue la razón por la cual ella viene y me llama a mí. Porque vio un video mío y que yo estaba hablando de este tipo de situación. Entonces ella me llama y me cuenta lo que le está pasando por la noche. ¿Cuál es la contestación que yo le voy a dar a esta señora? Dale camino a ese espíritu. ¿Ok? Dale camino a ese espíritu. Tú montaste ahí, yo hice una conexión espiritual para ver qué es lo que estaba pasando, y resultó ser que ella montó un agresor de mujeres. Este individuo, cuando estaba en materia, tenía intimidad con las mujeres y durante el día le caía encima. Porque era este espíritu, pues son como muchos hombres que son machos. Y como él es macho, pues él pues se cree que tiene potestad sobre las mujeres y todas estas cosas. Pues ¿qué pasa? Cuando yo le digo que lo que tiene en su altar es un, un espíritu desencarnado de un hombre que si estuviera encarnado aquí en Puerto Rico fuera un agresor de violencia doméstica. Pues ¿cuál fue la recomendación? Tienes que darle camino a ese muerto. Porque imagínate, se acuesta por la noche, empieza a sentir golpes y después moretones en el cuerpo. Ese espíritu la estaba agrediendo. Porque los espíritus agreden, señores. Alguien me dijo, no, que los espíritus no agreden. Los espíritus agreden. Y cuando son espíritus bien materializados, tú puedes ver eso, que la persona cuando duerme tiene moretones, raspazos. Porque el espíritu que tiene, cuando tú ves ese tipo de situación, es que son espíritus
bien materializados, que todavía es que estos espíritus están todavía apegados bien profundamente a la materia. Y ella recibió ataques íntimos de esta entidad espiritual. Porque este espíritu utilizaba la intimidad como una forma de dominar a las mujeres. Estamos hablando de un tema serio. Entonces esta dama pues viene donde me dijo, dale camino a eso. No, que si me costó, o sea, te está haciendo daño, no importa lo que tú hayas gastado, tú tienes que darle camino a eso. Porque si no vas a terminar mal. La cuestión es que ella vino y le dio camino al espíritu, ese agresor, y se acabó el problema. Vio un cambio bien grande desde que sacó esa entidad espiritual de su casa. ¿Entiendes? Entonces ella se sentía muy contenta. Me dio las gracias porque pudo sacar a esta entidad espiritual de su casa que la estaba agrediendo. ¿Ok? Eso es lo que pasa cuando usted trae una entidad espiritual a su casa, que usted lo compró, y que como usted no investigó, no indagó sobre su vida cuando estaba en materia, pues usted se llevó un peligro potencial a su casa. Voy a hablar de otro caso. Bien particular. Un hombre que practicaba el palo. Y él estaba bien desesperado porque él quería tener un muerto montado, como él le llamaba. Y entonces, pues, ante la desesperación, conocí un tato en Quisimalongo del centro de la isla por allá. Y le pide a este tata que le dé que quiere que le den un muerto ya fundamentado. Y él cogió, pues tenía un muerto fundamentado en una prenda y se lo dio. No le cobró nada. Aquí no hubo transacción económica. Simplemente él le entregó ese fundamento. Él se lleva ese fundamento y resultó ser que el tipo que vivía dentro de ese fundamento era un espíritu que andaba en el maleanteo, que cuando estaba en materia vivía en el maleanteo, que jalaba gatillos, para que usted sepa que en el bajo le llaman gatillero. Pues la cuestión fue que esta persona empezó a toparse, cuando trajo ese fundamento a su casa, empezó a toparse con situaciones que tenían que ver relacionadas, que muchas veces caminaba y hubo como 3 situaciones donde él estaba en medio de una balacera y él no sabía por qué. Y por esa razón viene donde mí. Mire, tata, algo extraño está pasando aquí. Yo traje este fundamento y tuve aquí 3 situaciones donde yo estuve en medio de una balacera. Que de momento con mi carro estaba guiando y de momento surge una balacera. 3 situaciones. La pregunta que tú te tienes que hacer rápido, en este caso, porque él dice que trajo un muerto. Yo dije, ese muerto que tú tienes ahí
No hay que ir a Harvard, ni hay que ir a Oxford, ni hay que ir a MIT para saber que ese muerto que está ahí, por afinidad, está trayendo estos eventos de violencia a tu vida. Y entonces pues, entramos en un registro espiritual de esta situación. Resultó ser que él tenía un malandro allí. Y ese malandro estaba trayendo situaciones peligrosas a la vida de él. Porque como él estaba en ese mundo, pues ese muerto se apega a la materia de esta persona. Entonces cuando esta persona va a ciertos lugares, atrae por afinidad este tipo de situaciones. Que yo le dije a él, dale camino a ese muerto. Dale camino a ese muerto porque te va a crear vas a ir a Campo Finda. Va a haber un momento que esas situaciones van a llegar directamente a tu materia y tú te vas a ir para Campo Finda, para el cementerio. Y él vino, me hizo caso y le dio camino a esa entidad. Es un ejemplo cuando tú compras o recibes espiritualidades que tú no sabes su historia cuando estaban en materia. Entonces, es importante que usted tenga presente esto. Se puede trabajar con espíritus, pero para poder trabajar con espíritus desencarnados hay que invocarlos. Pero antes de invocar, usted tiene que saber a quién usted está invocando. Eso es cuando usted está buscando muertos en la calle, buscando muertos en el cementerio. Básicamente estoy hablando de ese tipo de situación. Y primero usted tiene que ser mediunidad, porque ¿cómo usted va a escuchar al muerto? ¿Cómo usted puede sentir al muerto? ¿Cómo usted, usted tiene que ser mediunidad para poder comunicarte con esa entidad espiritual? Porque si tú no tienes esas facultades mediúnicas desarrolladas, se te va a hacer bien difícil interactuar con ese espíritu. ¿Qué es lo que está pasando? Usted sabe que yo he visto 3 a 4 casos donde Tata Genquis y Malongo le están dando fundamento a personas que no tienen desarrollada la mediunidad. Y solamente, pues vas a comunicarte con el muerto, te voy a dar los chamalongos porque tú hablas con el muerto a través de los chamalongos. Tú tienes que tener más allá de los chamalongos. Tú tienes que tener evidencia espiritual. Tienes que ser mediunidad. Tienes que tener la capacidad de comunicarte con el muerto. Si no, eso es un problema serio. Estás interactuando como Magoo. ¿Te acuerdas del personaje ese de los muñequitos? Magoo, que no veía. Así mismo usted está cuando usted habla con un espíritu desencarnado. Porque no lo puedes ver. Entonces el padrino viene no te preocupes porque si no lo sientes, no puedes hablar con él, pues mira, el muerto te contesta a través de los chamalongos. Es una forma simplista de resolver la situación. Usted tiene que, si usted quiere contactar una espiritualidad, usted tiene que ser mediunidad. Usted tiene que poder mentalmente, como le hablé hace unos minutos atrás, usted tiene que tener una capacidad telepática para escuchar al muerto, para la capacidad de ver al muerto, visualización espiritual o videncia, como le llamaría los espiritistas de mesa blanca. Porque entonces tú realmente
Va a estar como un juevisco, perdido. Entonces, pues, es un problema serio. Si te dan si una persona viene y te vende una espiritualidad de alta peligrosidad, usted no sabe cómo bregar con eso. Y va a terminar en unas consecuencias lamentables para usted. Yo conocí una persona que lamentablemente perdió su mente, una persona que en estos momentos adolece de sus facultades mentales. ¿Y por qué fue? Porque empezó a interactuar con todo tipo de espíritus. Y el último espíritu que él contactó resultó ser que era un paciente mental cuando estaba en materia. Y a pesar que esta persona haya fallecido, esa situación cognitiva, mental, continúa. O sea, la muerte no cambia las circunstancias que usted tenía a nivel del mundo material. Hay gente que cree que porque usted se muere, pues se resolvió el problema. No, el problema no se resolvió. Si usted no lo resolvió en el plano material, continúa en el plano espiritual. Como decía mi señor padre, la muerte es una liberación. La muerte no es una liberación. La muerte es, si usted no resuelve en el plano material, usted sigue en el plano espiritual con el mismo problema. Si usted tenía problemas con sustancias, con alcohol, o tenía algún hábito negativo, eso continúa en el plano espiritual. Porque usted, si tiene ese tipo de problemática, tiene que corregirla en el plano material. Y si no la corrige en el plano material, eso continúa en el plano espiritual, y en el plano espiritual también tiene que bregar con eso. O sea, porque la gente cree que la muerte es borrón y cuenta nueva. No, no es borrón y cuenta nueva. La diferencia aquí es que usted no va a estar en materia, va a estar en espíritu. Entonces, si usted estaba pegado al mundo material y usted tenía alguna dependencia a lo que sea, pues esa dependencia, pues usted va a utilizar a los encarnados que están en este plano, que están en afinidad con su vicio. Usted va a utilizar ese encarnado que está vibrando igual que usted. Si si usted tenía problemas con los espíritus destilados, con el licor, pues ese encarnado, si tiene esa misma dependencia, se juntó el hambre y las ganas de comer también. Eso hay un refrán bien famoso. Pues eso es lo que va a pasar. Entonces, Tata, yo quiero un muerto montado, un espíritu, para que me resuelva mis problemas económicos, me proteja de mis enemigos. Entonces hablé con una mambosa. Esa mambosa me dijo que me iba a dar un muerto montado y que cuesta $10,000. Y yo dije, esa mambosa te está cogiendo de bobo. Porque en la tradición de la 21 división y del vudú, pues el vender muertos, eso es como algo normal y común, pero la realidad es que usted puede conseguir espiritualidades sin dar un solo vellón. Lo que pasa es que usted tiene que ser una persona que tenga una facultad mediúnica, que tenga la capacidad de invocar, la capacidad de pactar y la capacidad de fundamentar. Y saber con qué espíritu usted está
interactuando. Y eso es lo que por eso la mayoría de los problemas que este servidor recibe a través de correo electrónico es gente que invoca espíritus que más que bien le están creando mal en su vida personal. Le está afectando. Y para terminar este tema, ya estamos a 1 hora y tampoco quiero extenderme mucho, pero hay que hablar de esto. Ahora aquí en Puerto Rico hay una fama, pues yo necesito cuarto, billuyi, pasta, como dicen los españoles. Necesito dinero y necesito comprar un diablo, un diablé. Como un chamaco hace tiempo atrás que fue a República Dominicana a traerse un diablé. Si usted no es mediunidad, usted no sabe la cosa espiritual. Le pueden vender cabra por liebre. Este individuo va a comprar y que un diable y resulta ser que lo que le vendieron fue un espíritu, como dicen aquí en el palo, en Doki, un espíritu desencarnado que tiene una inclinación hacia la maldad, pero eso no es un diablo. Es un espíritu desencarnado que le gusta hacer maldades, punto. No es un diablé. Cuando hablamos de un diablé, hablamos de una entidad 100% espiritual. Nunca estuve encarnado. Y la mayoría de los paleritos que hay por ahí no pueden trabajar con eso. Porque invocar ese tipo de entidades espirituales implica una serie de rituales y una serie de requerimientos para que esa entidad espiritual, específicamente un diablé, pueda estar con usted. Y lo que está pasando ahora, que viene gente, va donde la mambosa, donde el Jugan, a pedir un muerto comprado y resulta ser, no, un diablé comprado y resulta ser que es un espíritu, como dicen en el palo, en Doki, un espíritu inclinado al mal. Pero una cosa es un espíritu desencarnado inclinado al mal y otra cosa es un diablé, un espíritu, una entidad espiritual que nunca estuvo encarnada. Los requerimientos para trabajar con ese tipo de espiritualidad son otros. Entonces, ¿qué pasa? Oh, te tengo, bueno, me han mandado hasta fotos de supuestos diablés. Y resulta ser que bueno, hay situaciones donde te ponen, te lo venden de tal forma que tú dices, diache, tengo un poder aquí, porque yo quiero coger cuarto, yo quiero coger chavo, quiero coger billuyi. Ahora yo tengo un diablé y quiero que empiece a llegar el billuyi aquí, los chavos, la pasta, el cuarto, como dicen los dominicanos. Y resulta ser que usted lo que trajo fue un espíritu desencarnado, que estuvo en materia y se dedicó a hacer maldad. A veces un espíritu, pues, un brujo de la 21 división que lo sacaron de la tumba y ese fue el que le dieron. Hubo un caso así también. Pero no es un diablé. Un espíritu desencarnado que le ponen una apariencia como si es un diablo y no lo es. Cuidado. Cuando se habla de diablé estamos hablando palabras mayores. Es una entidad 100% espiritual. Nunca estuvo encarnada.
Los requerimientos para atraer ese tipo de entidad espiritual son bastante serios y implica un sinnúmero de dinero y son unos rituales específicos. Y lo que te dieron fue un espíritu desencarnado malo. Fue lo que te dieron. Entonces, pues ese es el problema de mucha gente. Yo quiero tener un diablo. Entonces, gente que practica 21 división me llama porque ellos quieren crecer en su negocio y ellos quieren tener un diablo. Y resultó ser, cuando yo vengo a hacer el análisis, la vibración energética de ese muerto. ¿Quién te dijo a ti que eso es un diablé? Eso ni de aquí ni en el otro plano. Eso es un espíritu desencarnado que tiene inclinación al mal. La energía vibratoria energética te dice que eso no es un diablé. Simplemente la energía te dice a ti eso. Una energía de una entidad diabólica o maléfica es una energía muy densa que te puede afectar al tú interactuar con ese tipo de energía. Te puede afectar tu energía vital. Te vas a sentir drenado. Es como una carga bien pesada que te cae encima. Ahí tú sabes que eso es un diablé de verdad. Pero que las vibras, ya uno está acostumbrado a trabajar con espíritus endoki, pero la vibra que me da eso es de un espíritu endoki, un espíritu desencarnado que tiene unas inclinaciones a la maldad, nada más. Eso no es un diablo ni aquí ni en el otro plano. Y te cogen de bobo y le cobran un montón de dinero vendiéndote chinas por botella. Y esto, un brujo de allá de Santo Domingo me llamó, y una mambosa, pues que los cogieron de bobo. Yo, pero ustedes trabajan esto, yo no, ¿sabes? Yo no tengo que meterme. O sea, yo respeto las prácticas de la 21 división y del vudú, pero como entramos en un tema como la cuestión de la compra de espiritualidades o un muerto, pues hay que hacer las distinciones. La realidad es, si usted es mediunidad, usted tiene la capacidad de hablar, sentir y comunicarse con un muerto. Usted no necesita pagarle a nadie para que le traiga un muerto, porque usted lo puede invocar, usted puede llamarlo, usted puede pactar con él, y si el muerto le pide una serie de requerimientos, usted lo cumple, o si es palero, lo fundamenta. Tan sencillo como eso. Pero no sé, o sea, otra cosa es, porque hay también que ese jugan o ese practicante de la 21 división que te vende ese muerto, no haya tal muerto tampoco. Sí, porque también te pueden dar la impresión que te venden un muerto, pero no hay ninguna espiritualidad que vive ahí. Te dan una serie de objetos, no, porque esto es para que llames al muerto que compraste, que es cierto, y el muerto no siente ni el muerto, nada, no siente nada de esa entidad espiritual. Eso quiere decir que ese que te lo vendió es un facenda. Porque también se da eso. Que te venden espiritualidades que no están presentes, que no existen. Te da un nombre de una entidad espiritual y resulta ser que esa entidad espiritual, Pepito, te dice, mira, te doy el espíritu de Pepito, pero Pepito nunca, es un espíritu inventado por el brujo para darte la impresión de que te está dando un espíritu, pero no hay tal espíritu, no vive en la materia. Cuando tú vienes, invocas a ese muerto, no hay ninguna corriente fluídica, no hay una corriente energética vibratoria
que te diga que hay un muerto ahí. Y te da una serie de objetos, hasta te puede dar un muñeco, un enuco, un menuco de eso, y decir, mira, ahí está ese muerto, y tú no sientes absolutamente nada. Igual, en el diablé, lo mismo. No, que te voy a dar este diablé, que si te va a resolver, que si... entonces todos los años tienes que ir a hacer una serie de sacrificios, tienes que cruzar la frontera, 20 cosas. Porque son diablos, diablos o muertos alquilados. Porque muchas veces no es comprar, que yo los compré y ya son míos. Tú tienes que pagar un alquiler. Eso pasa también, tienes que pagar un alquiler. Todos los años tienes que pagar el alquiler y tienes que dar una serie de sacrificios. Sea un muerto comprado, como le llaman, o un diablé. O sea que te sale más de, si pagaste para utilizarlo más de $5,000, eso puede ser una longa de dinero que tienes que pagar. Ah, no, porque hay que darle mantenimiento al muerto cada año. Usted tiene que ir donde le dieron ese muerto comprado. Y tiene que pagar. Entonces, eso es la realidad que tú estás viendo. Los practicantes de la 21 división y del vudú tienen que hacer eso todos los años. Hay un Jugan que tiene que salir de Santo Domingo, Haití, a renovar su contrato con el diablé ese que él tiene. Y resulta ser, pues, que puede estar renovando, pero realmente no vive ninguna espiritualidad ahí. Porque lo están cogiendo de bobo. Y en algunos casos sí vive una espiritualidad. Porque no se puede decir que todos los practicantes son facendas. Hay gente de verdad. Hay practicantes del vudú que lo que tienen es de verdad. O sea que te venden, te alquilaron un muerto y ese muerto es real. Lo que hace y lo que está dispuesto a hacer. Igual que un diablé. Te alquilaron un diablé específicamente a los que trabajan consulta. Y ese diablé trabaja. Y es algo real. O sea, no crea. Hay falsedad, pero hay gente que trabaja esto de verdad. O sea, para que quiero hacer la salvedad que hay gente auténtica en el vudú y hay gente auténtica en la 21 división. Pero hay otros que son, que les gusta coger de bobo a la gente. Pero cuando uno es mediunidad, esa es la ventaja de tu ser mediunidad. Que si viene una persona y te dice, mira, te voy a vender este muerto. Y tú pues mira, tú me vas a dar esa espiritualidad, pero aquí yo no siento nada. Y cuando ya tú tienes ese tipo de experiencia, pues no te pueden coger de bobo, de soca, de bobolón. Y entonces pues tú, pero de que te puedan vender a una espiritualidad que es real, que trabaja, que hace cosas, sí, eso se da. Pero no todo el mundo te puede vender algo que camina o funciona. Salam aleikum, malaikum salam.